Entonces, tema nuevo, espacio métrico. ¿Sí? Lo empezamos hoy y con este tema vamos a trabajar todo este cuatrimestre. Vamos a ir pasando desde la definición a distintas propiedades y va a ser, digamos, todo el trabajo de este cuatrimestre va a ser esta unidad de espacio métrico. No vamos a ver más que esto, ¿está bien? Entonces, vamos a ver hoy solamente estas dos definiciones, que son la de métrica y de espacio métrico. Les voy a mostrar un ejemplo y después hay una linda lista de ejercicios. Son 5, pero llevan un tiempito hacerlos, así que es probable que nos tome 2 clases más o menos terminar todos estos ejercicios. ¿Sí? Bueno, entonces decía que los ejercicios probablemente nos lleven unas 2 clases corregirlos. ¿Sí? La idea es que los hagan todos. Hay una sola parte de un ejercicio que se las voy a dar yo porque es bastante complejo, me parece que es el último, no recuerdo ahora. Es bastante complejo de resolver. Se los voy a dar yo, les voy a brindar la resolución, se las voy a explicar por supuesto todo. Porque ni con la ayuda creo que salía este. No me acuerdo si es este o después me fijo, o el primero, no recuerdo. Entonces decía, estas dos definiciones nos van a llevar seguramente 2 clases y es por donde vamos a alargar esta vez. Bueno, vamos con la primera, definición de métrica. Dice, sea X un conjunto y D de X por X en R una función. Diremos que D es una métrica sobre X si satisface las siguientes propiedades. Bueno, las propiedades son 3, ¿sí? Las leo y después explico un poquito, ¿sí? La propiedad 1 es que para todo XY que pertenezca al conjunto X, la distancia de X a Y es igual a 0 si solo si X e Y son iguales. La segunda propiedad es que para todo XY en X, la distancia de X a Y es igual a la distancia de Y a X. Y el tercero, para todo X y Z, en el conjunto X, la distancia de X a Z es menor o igual a la distancia de X a Y más la distancia de Y a Z. Esto último seguramente lo han trabajado en alguna oportunidad, no es más que la famosa desigualdad triangular. ¿Está bien? Bueno, pero ya llegaremos a hablar de eso más adelante. Retomemos un poquito la definición. ¿Está bien? Es una definición, ¿sí?, que nos dice qué cosa es una métrica. ¿Está bien? Si lo tengo que decir en una palabra, voy a decir que es una función. Si me preguntas a mí qué objeto matemático es una métrica, te voy a decir, bueno, es una función. ¿Está bien? Que cumple, bueno, ciertas propiedades. Pero como objeto es función. Una función, ¿sí? Yo tengo algún conjunto, fíjense que dice un conjunto X. ¿Por qué un conjunto X? Bueno, parece que es un conjunto cualquiera. Un conjunto cualquiera, está bien, y esta función va del producto cartesiano de X por X en los reales. Ahí no cae en cualquier conjunto, sino que el conjunto codominio son los reales. Quiere decir que esta función toma 2 elementos del conjunto X, porque tengo X por X, ¿no?, y me da como resultado un número real. ¿Está bien? O sea, yo agarro 2 elementos del conjunto este cualquiera que tengo, le aplico la función y esta función devuelve como resultado un número. ¿Está claro eso? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, Sonia. Sí. Sí, profe. Esta función, que va de un conjunto cualquiera, o sea, el producto cartesiano de este conjunto cualquiera en los reales, ¿sí?, va a ser una métrica, ¿está bien?, siempre y cuando esta función verifique esas 3 propiedades que leí recién. ¿Está bien? ¿Cuáles son las propiedades? Bueno, que si yo tomo 2 elementos del conjunto y ocurre que esta función me da como resultado, para cualquier elemento, ¿no?, esta función me da como resultado el 0, ¿sí?, eso implica que los elementos que consideré son el mismo. O sea, que X e Y son iguales. Y al revés, vale la vuelta. Si X e Y son iguales, quiere decir que esta función, evaluada en esos elementos X e Y, da por resultado el 0. Fíjense que yo siempre digo distancia cuando me refiero a la métrica,
¿sí? No sé si hago abuso ahí del lenguaje o no. Siempre le digo distancia, porque cuando trabajamos con la métrica euclidia es la distancia tal como la conocemos nosotros en la vida cotidiana, ¿está bien? Y por eso siempre le digo distancia, así de confianzuda que soy. No, sinceramente no sé si es correcto, siempre lo hago, ¿está bien? Pero bueno, entienden que Pero, cuando profe, digo ¿siempre va a distancia, ser un valor positivo? siempre va a ser un real, ¿está bien? ¿Sí? Ah, porque yo te iba a preguntar Pero como si es una distancia, dice tiene que ser un distancia. valor positivo. Claro. Estoy diciendo que estoy haciendo abuso del lenguaje al decir distancia, porque Ah, está estoy bien. diciendo que un caso particular es la distancia como nosotros la conocemos, ¿está bien? ¿Sí? Está bien, está bien. Sí, por eso yo preguntaba. Claro, No, porque te está yendo para el lado del valor absoluto. exactamente. ¿Sí? ¿Está bien? Acá puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Estamos diciendo Real, así. es un real, ¿sí? Tata. Entonces, cualquier cosa, ¿está bien? Cualquier número. ¿Estamos claros? Ok. Bien. Entonces, por eso decía que no se confundan con que yo diga distancia, me estoy refiriendo a la métrica con esta definición que tenemos acá, ¿sí? Bueno, entonces retomo. Punto número 1, si la distancia de x e y es igual a 0, entonces x e y son iguales. Perdón, sí, solo sí, x e y son iguales. Esa es la primera. Si uno lo piensa en términos de distancia, suena lógico. ¿Sí? En la distancia que nosotros entendemos, ¿sí? La que usamos habitualmente. ¿Está bien? Decimos, bueno, si la distancia entre dos cosas es 0, porque es la misma cosa. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. El otro punto también es bastante fácil de entender si uno lo piensa en términos de distancia, porque la distancia de x a y es la misma que la de y a x. La mido por un lado para el otro, y bueno, la distancia es la misma. ¿Está bien? Y el último es la desigualdad triangular, que yo entiendo que ustedes ya la conocen a la desigualdad triangular, que la han usado en algún momento en análisis, ¿no? Cuando tenemos tres elementos, la distancia de x a z va a ser siempre menor o igual que la suma de las otras distancias, de x a y, de y a z. O sea, yo considero un tercer elemento el y en este caso, entonces la distancia de x a y más la distancia de y a z es más grande o igual que la de x a z. ¿Lo conocen a eso o no? No me estoy anticipando a decir que ustedes conocen algo que no conocen. No lo vimos, Sonia. No. Pero si pensamos en un triángulo, por ejemplo, supongamos que x y z son los vértices de un triángulo, ¿está bien? Si vieron en geometría conmigo que la longitud de un lado siempre va a ser menor que la suma de los otros dos lados, Otros dos. ¿no? Entonces lo pueden Claro. pensar de última en términos de eso, ¿sí? Que eso siempre se cumple, ¿sí? Si no lo trabajaron por lo menos en análisis, por lo menos ahí sí tienen una concepción de eso. Está bien pensar que esos tres puntos x y z formaron un triángulo. Entonces yo puedo pensar que un lado siempre va a ser menor que la suma de los otros dos. Y si digo menor, puede ser menor igual. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? Ok. Bueno, esa es la idea de métrica, es la primera definición. ¿Sí? Es una función que va al producto cartesiano de un conjunto, de x por x, en los reales y que cumple esas tres propiedades. O sea, cualquier función con esas características recibe el nombre de métrica. Ok. Ahora, si nosotros tenemos una métrica de, sobre un conjunto X, entonces a este par, al par XD, o sea, el conjunto con la métrica, le vamos a llamar espacio métrico. ¿Sí? Un espacio métrico es el par formado por un conjunto y una métrica, ¿sí? Donde la métrica está definida en ese conjunto o sobre ese conjunto. ¿Está bien? ¿Dudas hasta acá, chicos? Ninguna. ¿Vamos bien? Ok. Genial. Entonces, ejemplo. Para empezar, y como soy la profesora, empecé por la más fácil. Y le dejé todas las difíciles para ustedes en la lista de ejercicios, como corresponde. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar con una bien conocida, que es el módulo.
¿sí? ¿Qué es la forma que nosotros usamos para determinar la distancia entre dos puntos cuando estamos en la recta? ¿Sí? No sería la misma forma, la misma fórmula, digo, para calcular la distancia en el plano, o en el espacio, o en Rn. ¿Sí? Que esa la pongo más adelante, este sería un caso particular de eso. ¿Está bien? Después lo vamos a ver. Pero bueno, empecé por la más simple, me fui a la recta numérica, ¿sí? No me compliqué mucho la vida. Y dije, bueno, ¿cómo determino la distancia entre dos puntos en la recta numérica? Y bueno, la determinó por medio del valor absoluto, del módulo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, la función módulo, la que simbolicé con D, va a ir de R por R en R. Ahora ese conjunto X, yo dije que puede ser cualquiera. Bueno, en este caso el conjunto X son los reales, porque estoy en la recta numérica. Entonces, tomo la recta numérica y de la recta numérica tomo dos elementos y lo que voy a hacer es calcularle la distancia. Entonces, por ejemplo, si los elementos son el 3 y el 5, todos sabemos que la distancia es 2. Entonces, ¿cómo voy a determinar la distancia? Bueno, hago el módulo de 3 menos 5. Y eso me da 2. ¿No? ¿Estamos? El resultado es un real. Entonces, la función módulo D de R por R en R induce una métrica sobre R con D definida con la distancia de X a Y es igual al valor, el módulo, de X menos Y. Para todo XY en R. ¿Está bien? Bueno. ¿Por qué esta es una métrica? Bueno, para que sea una métrica tiene que cumplir, ¿sí?, con los 3 puntos estos. ¿Está bien? O sea, ya sé que es una función de R por R en R, que era la primera condición, y tengo que ver que se verifiquen estas 3 condiciones. ¿Está bien? Bueno. Yo ya acá lo afirmé, no lo estoy mostrando acá que se verifique porque lo afirmé desde un principio. Esto es una métrica sobre R. ¿Está bien? Lo que va a pasar en un ejercicio es decir, bueno, dada esta función, usted determine si es una métrica. ¿Qué van a hacer? Y bueno, van a comprobar que se verifican estas 3 cosas. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Bueno, yo tengo que considerar en estos 3 casos, dice para todo X, para todo Y, para todo Z, ¿sí? O sea, yo tengo que probar que estas propiedades se verifican para todos los números del conjunto, para todos los elementos del conjunto. Entonces, ¿cómo hago en una demostración? Digo, bueno, sean X y elementos del conjunto, cualquiera, y de ahí empiezo a hacer la demostración. Si no pongo para todo X, ¿está bien? Esa es la conclusión que saco a posteriori. Entonces, tomo cualquiera en el conjunto. En este caso, X del conjunto es R. Por eso dice R acá. No es por esta R, es por esta R. Este R de los reales siempre va a estar. Este que está acá y este pueden ser los reales, pueden ser otra cosa. Puede ser un conjunto A, puede ser un conjunto B, pueden ser los racionales, puede ser Rn, puede ser R2, R3, ¿está bien? Esto va a ir cambiando. Entre estos dos no. Esto va a ir cambiando. Esto nunca. Esto siempre va a ser R. ¿Estamos? Entonces, ¿de dónde voy a tomar los elementos? Y del codominio. Voy a tomar reales, ¿sí? X y Z que pertenezcan a los reales. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si fíjense que acá, disculpen que me muevo acá, tengo un sí solo sí. Primero voy a ver si se verifica la ida, después la vuelta. ¿Está bien? Ahí está hecho todo listo y de vuelta, todo junto. No necesariamente siempre se va a cumplir. Hay que corroborar que se cumple tanto una como la otra. Entonces, ¿de dónde voy a partir? Y bueno, de acá, de la hipótesis, ¿sí? La distancia de X es igual a 0. Y voy a querer llegar a que X e Y son iguales. ¿Está bien? Entonces parto de ahí. Planteo eso. Bueno, la distancia de X e Y es igual a 0. Ahora, ¿cómo está definida para este caso en particular, para este ejercicio, la distancia de X a Y? Bueno, la distancia de X a Y es el módulo de X menos Y. Entonces reemplazo esto, distancia, por X menos Y. ¿Estamos? Entonces digo, bueno, entonces X menos Y es igual a 0. ¿Hasta acá me siguen, chicos? ¿Se entendió ese paso? Sí, Sonia. Sí, profe. Sí. Por favor, pregunten, ¿sí? Sí. Bueno, ¿qué pasa si el módulo de X menos Y es igual a 0? Bueno, por propiedad de módulo, si el módulo vale 0, quiere decir que lo que está dentro vale 0. Directamente X menos Y vale 0.
Eso sale del módulo. El módulo de A igual a 0, entonces A vale 0. ¿Está bien? Algo que quiero pensar que ya lo tienen recocinado a esa altura del partido. Acá vamos a usar mucho módulo, así que si no se lo acuerdan, los invito a que repasen, ¿sí? Mucho módulo. Propiedades, todo con módulo. ¿Estamos? Entonces decía, bueno, esto sale inmediato por propiedad de módulo. Está bien, x menos y igual a 0. Ahora, si x menos y igual a 0, quiere decir que x e y son iguales. Simplemente sumando y de los dos lados. ¿Está bien? Bueno, entonces la ida está lista, está cocinada. Partí de que la distancia de x es igual a 0 y llego a que x e y son iguales. Tengo que hacer la vuelta. Bueno, no lo voy a hacer de nuevo, veo si funciona para allá la cosa. ¿Está bien? Entonces digo, bueno, ¿qué pasa si x e y son iguales? Bueno, resto y de los dos lados, me queda que x menos y igual a 0. Si x menos y igual a 0, entonces el módulo de x menos y igual a 0. La misma propiedad de antes. ¿Está bien? Y si el módulo de x menos y igual a 0, quiere decir que la distancia de x ahí es igual a 0 por definición. Eso lo puedo afirmar. Ahí no quería tanto, quería esta partecita. Por esto. Es cómo está definida la métrica. ¿Está bien? Entonces, ida y vuelta está aprobada. Punto número 1, plin, caja, adentro, listo. ¿Estamos claros con el punto número 1? Sí. Clarísimo. Sí, profe. Perfecto. Punto número 2, muy sencillo. Tengo que probar que la distancia de x a y es la misma que de y a x. Parto de este lado, llego a este otro. Cadena de igualdades, no tengo más nada que hacer. Fíjense que entre el punto número 1 y el punto número 2 hay una diferencia en cómo voy a demostrar. ¿Por qué? Porque en el punto número 1 tengo un sí, solo sí. Está bien, tengo que probar ida y vuelta. Punto número 2 tengo una igualdad. Tengo que hacer una cadena de igualdades. Partir de un lado de la igualdad hasta llegar al otro lado de la igualdad. ¿Está bien? Ok. Álgebra 1 vuelve a aparecer. Nunca los abandonó a lo largo de toda la carrera. No sé si es porque estoy yo, porque era álgebra 1, pero bueno. Bien. Entonces, voy a partir de que de la distancia la distancia de x a y, voy a partir de ahí y voy a llegar a que es igual a la distancia de y a x. Está bien. Entonces digo, distancia de x a y, ¿a qué es igual? Bueno, por definición, que es lo que marqué acá, es el módulo de x menos y. Ahora, dentro de un módulo, por propiedad del módulo, yo puedo invertir y obtengo lo mismo. O sea, es lo mismo el módulo de a menos b que el módulo de b menos a. Propiedades de módulo, repito, que si no se las acuerdan o si no las saben, se las tienen que poner a repasar. ¿Está bien? Esto se verifica, este paso se verifica por propiedad de módulo. ¿Y qué es el módulo de y menos x? Bueno, la distancia de y a x, por esta definición que está sombreada acá. ¿Está bien? Ok. Punto número 2, listo. Punto número 3. Bueno, este es el punto número 3, el de la desigualdad triangular. Por ahí es el que da más dolores de cabeza, porque hay que demostrar una inecuación, ¿no? Tenemos una desigualdad para demostrar, ya no es tan simple. Bueno, en este caso, vamos a hacer uso de la famosa desigualdad triangular, es una propiedad del módulo, ¿está bien? Acá aparecen todas las propiedades del módulo. Bueno, la vamos a usar acá, ¿está bien? Entonces, en este caso, la demostración, perdón que me muevo, va a salir directa, ¿sí? En otros casos hay que hacer más cosas, ya la vamos a seguir viendo en los distintos ejercicios, ¿está bien? En este caso no va a haber mucho problema porque el módulo en sí verifica la desigualdad triangular. Entonces vamos a usar eso. Voy a partir de este lado y en alguna parte me va a aparecer el menor igual a el otro lado, ¿sí? Lo voy a lograr en los distintos pasos, ¿sí? Entonces digo, bueno, ¿qué pasa con la distancia de x a z? La distancia de x a z, por la definición de esta métrica, es el módulo de x menos z. Paso siguiente, resto y sumo y resto, que es lo mismo, el y. ¿Por qué lo hago? Viveza criolla, porque es lo que me hace falta. Yo necesito que al final me aparezca hasta ahí. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Y bueno, va a depender de cada ejercicio. En este ejercicio, claramente lo ideal es hacerlo aparecer acá, porque después aplicamos desigualdad triangular y nos va quedando lo que queremos. ¿Está bien? Entonces acá, sumé, resté y. ¿Está bien? Y acá aplico desigualdad triangular. ¿Está bien? Que es dividir esta suma en dos partes y decir, bueno, todo esto es menor o igual que esta suma.
x menos y más, perdón, módulo de x menos y más módulo de y menos z. ¿Está bien? Esta también es una propiedad del módulo y el primer módulo no es más que la distancia de x a y y el segundo módulo no es más que la distancia de y a z. Y con eso, si yo miro todo el renglón de principio a fin, estoy diciendo que la distancia de x a z es menor o igual que la distancia de x a y más la de y a z. ¿Está bien? Y con eso probé los 3 puntos de la definición de métrica. Entonces yo puedo asegurar que este par, formado por el conjunto de los reales y la función módulo, y esta métrica, es un espacio métrico. Bien, dudas, escucho. Iba muy embalada yo. ¿Eso tiene una representación gráfica? ¿Qué cosa, perdón? Este ejemplo que estamos viendo. No sé en qué sentido lo decís. Son puntos en la recta, ¿está bien? Es la recta, R. Yo porque estaba tratando de imaginar una representación gráfica, tomar 2 puntos cualquiera de la recta, como para entenderlo mejor, pero Sí. no sé, la verdad que es un tema que nunca había visto y se me ocurrió eso, ¿viste? Ver si hay alguna relación se puede graficar o algo como para entenderlo mejor. Lo que pasa es que son propiedades, por eso te digo, no sé a qué te referís con graficar, ¿no? Sí podrías graficar la recta, puntos en la recta y entender la distancia, o sea, el módulo, digo, ¿no? Sí, pero ¿y Z qué sería? Otro elemento. No está. Ah, de la recta también. Claro. Ah, entonces ahí se puede hacer, Claro, se puede graficar ahí. claro, sí. Claro, está bien. Sí, como para corroborar esta última propiedad, ¿me estás diciendo? Sí, está bien. Claro, sería tomar un X particular, un Y particular y un Z y ver las relaciones, cómo se van cumpliendo. Exactamente. Claro. Bueno. Esto en cuanto a la tercera. En cuanto a la segunda, ¿sí? O sea, digo, no lo puedes hacer todo junto, ¿está bien? Por eso no sabía bien a qué te referís. Claro, no. Claro, en cuanto a la segunda... Sí, más que nada la tercera, como que la primera y la segunda son fáciles de imaginar, digamos, son más sencillas que la tercera. Tal cual. Profe, ¿siempre tenemos que hacerlo así con letras o tenemos que probar? Siempre tenemos que hacerlo algo así con letras y después no sé qué dijiste, perdón. O si podíamos probar con números. A ver, ustedes pueden hacer todo lo que quieran con numeritos como para entenderlo. Por ejemplo, si me dijera, no, este ejemplo ya que diste no entiendo nada, bueno, yo tomaría lo que dice ahí de Altier, me pondría a hacer puntitos en la recta y a ver cada una de las propiedades hasta entender qué está diciendo en este caso en particular. ¿Está bien? Claramente, en los ejercicios, yo no voy a pedir ningún ejercicio con números, fíjense que son todas, ¿sí? No hay, salvo esta que ya la vamos a charlar, no hay una cuenta para hacer, ni nada, es todo algebraico, ¿está bien? Ustedes van a tener que trabajar con letras, si esa es la pregunta. De igual manera, a esta altura de las circunstancias, digo, cuarto año, casi a punto de recibirse, no tiene que ser eso algo que asuste, ¿está bien? No debería ocurrir, ¿está bien? Sí pueden ponerse ustedes ejemplos numéricos para entenderlo, obviamente, tienen que hacerlo, porque esto no lo van a entender de solo ver esto, ¿está bien? Sí es necesario. Lo que pasa es que después la cosa se pone más abstracta todavía, ¿está bien? Entonces, bueno, habrá que imaginar más. Estos X, Y y Z no necesariamente son números, ¿está bien? En este caso en particular, ¿sí? Que la función va de R por R en R, estamos trabajando con números. Pero si fuese de R2 por R2 en R, por ejemplo, los elementos que van a ser pares ordenados. ¿Sí? Puntos. Si vos querés decirle puntos, pero serían pares ordenados. Si fueran R3 serían ternas. Sí. Si tuviéramos Rn serían NU+. Pero también podría ser el conjunto de funciones. Y entonces serían funciones. ¿Está bien? Claro. Puede ser muchas cosas. Es muy abierto esto. Por eso yo cuando empecé dije, es un conjunto X
porque este conjunto puede ser de muchas cosas, no solamente de números. Bueno, entonces decía, sí, vamos a trabajar todo a la respuesta de Paula, ¿no? Con cuestiones algebraicas, ¿sí? Todo con letras, dicho de una forma. Pero sí, les dejo a ustedes que reñen con numeritos, pueden ponerse muchos ejemplos como para tratar de entender. ¿Está bien? No sé si con eso respondo tu pregunta, Paula. Sí, sí. Ok. Se pone abstracta la cosa, así que agárrense. Bueno, ejercicios para que hagan ustedes, ¿sí? Tienen que probar que los pares que yo les voy dando son espacios métricos, o sea que va a haber un conjunto y una función. ¿Está bien? Por ejemplo, en el primero es generalizar el caso anterior. ¿Está bien? ¿Sí? Donde X ahora no son los reales, sino que es Rn. Entonces ya no tenemos números como teníamos recién, sino que tenemos NU+. ¿Está bien? Estos son, si se quiere, son vectores. ¿Está bien? Con n componentes. Entonces la función d va de Rn por Rn en R. ¿Sí? Y la distancia, fíjense que tienen flechas arriba. Yo usé esa simbología porque creo que es la que vienen usando en el análisis 3. Que me parece, por las cosas que hablamos en el cuatrimestre pasado, no llegaron a trabajar estas funciones. Bueno, capaz que nos lleve 3 o 4 clases, entonces, ¿entendés? No nos lleve 2 clases, sino que... ¿sí? No, no lo vimos, Sonia, ¿eh? Fíjense que ahora ya no puse X e Y acá. ¿Está bien? No. Porque si yo estoy tomando un elemento de Rn, ¿sí? Lo que estaba diciendo recién, entonces tengo una NU+. Este X, vector, ¿sí? Es una NU+, quiero decir. A ver, esperen que lo escribo como corresponde. Lo tengo minimizado y se me pierden un poco las cosas. Espérenme un segundo. Aquí está. Entonces yo acá... ¡Ay! ¿Dónde se fue? Estoy acá. El X, ese vector, es igual a... ¿qué cosa? A ver si alguien sabe. No sé qué es. X sub 1, X sub 2, hasta X sub n, una NU+. Eso sí conocen. Eso no sé en qué materia. Conmigo creo que en álgebra 2 trabajamos, ¿no? Con vectores. Uy, no sé por qué se me tilda así. No sé en qué otra materia. Yo les pregunto... Nosotros deberíamos haber trabajado con vectores el año pasado en geometría, pero no tuvimos. ¿Qué no tuvieron? Perdón. Geometría. Geometría. Entonces, decía... Bueno, esto sí, esto está claro por lo que me contestaban recién. Si yo lo pongo este vector, entonces, como es una NU+, x1, x2, xn. ¿Sí? ¿Eso todos lo entienden, chicos? Es importante que me digan si sí o si no, para saber con qué huellas hago. Sí, profe. Sí, sí. El y entonces, el y este vector, y 1, y 2, y n. ¿Sí? O sea que acá adentro yo tengo x1, x2, xn, coma, y 1, y 2, y n. ¿Está bien? Ok. Entonces voy a tomar esas dos NU+, dos cualquiera, ¿no? Y le voy a aplicar esta distancia. ¿Y el resultado qué va a ser? Yo aplico esa función. ¿Qué va a ser el resultado? Igual a 0. Un real. Un real. Va a ser un real, porque esta función va de Rn por Rn en R. O sea que el resultado siempre podría ser 0, María. Sí, en algunos casos va a ser 0. No es el único valor. Va a ser algún real. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Va a ser la diferencia componente a componente, ¿no? La verdad que no llegué todavía ahí. Sí, a eso voy.
¿Está bien? Es un poquito más porque es la sumatoria, pero estoy diciendo, yo agarro estos dos elementos, voy a aplicar la función y va a dar un real. ¿Sí? Alguno. ¿Cuál? Bueno, justamente lo que estás diciendo vos ahí. Es aplicando esto. ¿Sí? ¿Qué es esto? La sumatoria de i igual 1 hasta n del módulo de x sub i menos y sub i. Entonces, ¿qué es esto? Y bueno, hago x1 menos y1, o sea, módulo de x1 menos y1, más módulo de x2 menos y2, más módulo de x3 menos y3, más, sigo, módulo de xn menos y sub n. Que eso es lo que decía Daltier recién. Y todo eso, y me va a dar un número. Porque las componentes de este vector, estas, son todos números. Porque x, el vector x, es un elemento de Rn. Es una n-upla donde sus componentes son todos números reales. ¿Está bien? Entonces cuando yo hago x1 menos y1, y le saco el módulo a eso, me va a dar un real. No sé cuál, pero me va a dar un real. Y en este caso me va a dar positivo todo esto, ¿sí? Pero en este caso como está definido de acá, ¿sí? Pero es un real. Le voy a sumar ahora el módulo de x2 menos y2, bueno, eso me da un resultado, y así. Y la sumatoria de todo eso, y bueno, va a ser un número, un real. ¿Está bien? Y esa va a ser la distancia entre x y y. Ok. Bueno, para esta función, que es la generalización de la anterior, de esta del módulo, que yo les dije, yo empecé con la más fácil y les dejé la otra para ustedes, ¿está bien? Tienen que probar, ¿sí?, que esta es una métrica. Y si esta es una métrica, vamos a decir que el par RND es un espacio métrico. Entonces, ¿cómo lo van a probar? Y bueno, con cada uno de estos pasos. ¿Sí? Van a tener que probar cada una de esas propiedades. Ok. Ejercicio número 2 dice, otra vez sobre Rn, ¿sí?, con la función definida, la función de distancia de x a y es el máximo del módulo de x sub i menos y sub i. Y el i está entre 1 y n, obviamente. Esta aclaración de que el i está entre 1 y n, en realidad eso va acá abajo, pero no hubo forma que lo pudiera editar y lo pudiera poner ahí. ¿Está bien? Por eso me quedó al lado. ¿Está bien? Tengo que hacer el máximo de x sub i menos y sub i. Y ahora pregunto con mucho miedo. ¿Vieron máximo alguna vez? No. Ok, bueno. Anótense ahí de tarea. Sí, Guille, lo vimos el año pasado con Juan Pablo algo y vimos con Zule también algo. Bueno, hagan una cosa. Buscan la definición que tengan del año pasado o del otro año, no sé cuándo lo vieron, o buscan en internet qué es el máximo, ¿está bien? Para la próxima clase, porque esto seguramente lo vamos a ver la otra clase, ¿está bien? De última, si no queda claro, lo retomamos en la clase siguiente, ¿estamos? Ese se los dejo como de tarea. Por si no se lo acuerdan, si no lo vieron, si lo vieron, no lo vieron, lo que sea, ¿sí? Máximo. ¿Cómo es eso? ¿Una idea, más o menos? ¿Una idea? No, estoy seguro que lo tienen que buscar. No sé. No, lo buscan ustedes. Ah, ¿Sí? Tarea para ustedes. ¿Está bien? Lo pregunté, deberían haberlo visto en análisis porque se relaciona, digamos, un tema que deberían trabajar en análisis. No quiero decir más, quiero que lo busquen. ¿Está bien? Máximo y mínimo. ¿Sí? Lo relacionan con conceptos de cota que yo creo que no habían visto. Así que lo van a tener que buscar. Con supremo, con ínfimo. Está relacionado con todo ese tipo de cosas. ¿Está bien? Si tienen dudas, cuando buscan tienen dudas, me pueden preguntar. Obviamente les voy a contestar, ¿sí? Pero lo dejaría pendiente para la próxima. El ejercicio 3, tenemos x un conjunto cualquiera y a de x el conjunto de todas las funciones acotadas. O sea, acá tengo el conjunto de funciones acotadas, ¿sí? Las funciones f de x en R, ¿está bien? Y hay que probar que el conjunto a de x d es una espacio métrica y d está definido por la distancia de f a g, fíjense que f y g son funciones, es lo que decía hace rato yo. Como el conjunto puede ser cualquiera, los elementos que yo tenga también pueden ser diversos, ¿sí? En este caso, los elementos son funciones. ¿Está bien? Entonces
Entonces la distancia de f a g es el supremo del módulo de f de x menos g de x. Vamos a ver primero cómo andamos con este y después vamos a ver si llegamos a trabajar con este otro, ¿sí? Lo voy a ir tanteando en la medida que vayamos resolviendo y yo vaya viendo qué se acuerdan, qué saben, qué no saben. ¿Está bien? ¿Podrías repetir es supremo? Ahí en Supremo. esa donde tenemos las funciones. ¿Es supremo, dijiste? Supremo. Sub quiere decir supremo. Sí. Sí. Ah, ok, Una vez que busca gracias. el máximo va todo ahí pegado, supremo. Sí. Y en fin, son todas definiciones que se concatenan. ¿Está bien? Ok. Eso ya lo vamos a dejar un poco pendiente para la próxima. Bien. ¿Cómo estamos de hora? No, bien. El ejercicio 4. Bueno, esto me voy a detener un ratito. El ejercicio 5, vuelvo al 4. Les quiero decir algo del 4. El 5. En Rn otra vez tenemos la función definida por... me comí las flechitas del x y el y acá. ¿Sí? Va a haber que agregarlo ahí, ¿sí? La distancia de x ahí es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de x igual 1 hasta n de x sub i menos y sub i al cuadrado. Esta métrica es conocida como la métrica euclídea o métrica usual. ¿Dónde vieron esta métrica? En geometría 2 conmigo por lo menos. ¿Sí? En análisis también, seguro que trabajaron el concepto de distancia. ¿Sí? Pero, sin lugar a dudas, la vieron conmigo en geometría 2. Lo vimos para R2 y R3. Y esto no es más que una generalización a Rn, pero es lo mismo. Lo que sí me está faltando acá, para estar de acuerdo conmigo mismo, como lo hice en estos, me faltaría ponerle los vectores, la flechita de vector, porque tanto este x como este y no son numeritos sueltos, sino que son n uplas otra vez. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo vimos la distancia nosotros en geometría 2? ¿Recuerdan eso? Sí. ¿Cómo era? La distancia de... Teníamos que poner x2 menos x1 Claro. más y1 menos y2 y eso lo elevábamos, eso tenía una raíz adelante, ¿no? A ver si puede no tardo mucho. No quiero hacer eso, quiero hacer esto. Era la raíz. Uy, ¿de dónde me fui? Nada que ver. Me voy a volver, no sé qué estoy haciendo. Estoy acá. A ver. Uy. Pensé que se me tildaba todo. Insertar. Ecuación. No sé por qué no me permite hacerlo directamente. Listo. Bueno, ¿qué pongo acá? X2 menos X1 a la 2. Para no renegar tanto, le pongo X2, no pongo X sub 2, puse X2 directamente, X1, si no va a estar 3 años. ¿No? Eso me dijiste al cuadrado, más, vale. Y eso de ahí adentro igual va elevado al cuadrado y hay que poner y2 menos y1. Y2 menos y1 al cuadrado. ¿No? Bueno. En apariencia, parecería que no fuera lo mismo, o no, o sí, díganme ustedes. Fíjense, esta sumatoria, este más, se relaciona con esta sumatoria. ¿Está bien? ¿Por qué acá no puse una sumatoria? Porque son dos términos nada más. Solo los puedo desarrollar. ¿Está bien? ¿Podría haberlo puesto una sola con una sumatoria? Sí, podría haberlo hecho. ¿Está bien? Pero generalmente al tener dos términos no tiene mucho sentido resumir con una sumatoria. Generalmente la sumatoria la ponemos cuando hay muchos elementos, ¿sí? En este caso, una diferencia que tenemos es que nosotros al punto A, en lo que hacíamos en geometría estoy diciendo, le poníamos
x1 y 1. Y al punto B, digamos, estamos calculando la distancia entre A y B. Me estoy remitiendo a geometría 2 y lo quiero enganchar con esto para que entiendan que es lo mismo. x2 y 2. ¿No es cierto? Bueno. La diferencia con esto que acá, este punto, este vector x, ¿sí? Todos sus componentes son x, o sea, es x1, x2, xn. Y las componentes del otro punto, si se quiere, son y1, y2 y n. Entonces, acá hay una diferencia, porque yo le llamé xy en vez de llamarle todo es x a todo este es y. Entonces, si yo acá, en vez de ponerle x1 y 1, pusiera x1, x2, y al otro punto le pusiera y1 y 2, ¿sí? ¿Se entiende? A ver. Lo voy a hacer, espera, lo voy a hacer abajo. En vez de ponerlo así, voy a poner x1, x2. Y al B le voy a poner y1 y 2. ¿Es correcto hacer eso? Estoy en R2 ahora, ¿no? A los puntos, ¿sí? ¿Los puedo llamar así? Sí, claramente, chicos, ¿qué problema hay? ¿Hay algún problema que le ponga así a los puntos? Pero, si le pongo así, yo tengo que hacer este menos este, o este menos este. Me va a quedar, ¿se entiende? Primera componente con primera componente. Entonces me va a quedar x1 menos y1. Y en el otro tengo que hacer segunda componente menos segunda componente. x2 menos y2. ¿Se entiende ahí? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Sí. ¿Está claro? Sí. Ok. Sí, profe. Sí. Estoy calculando la distancia entre A y B, poniéndoles al A componentes x1, x2 y al B componentes y1 y 2. ¿Está bien? ¿Qué hubiese pasado si este hubiese estado en R3? Bueno, tiene que tener una componente más y el otro también. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué pasaría acá? ¿Cómo calculo la distancia? Bueno, me falta un término más ahora, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Me siguen? ¿Que falta un término más? Sí. ¿Cuál es el término que falta? X3 menos Y3 Exactamente. todo al cuadrado. Elevado al cuadrado. Es lo más rápido que puedo ir. Con tantas cosas abiertas, no sé por qué no me anda todo como yo quisiera. Entonces, como me dijeron, X3 menos Y3 al cuadrado, ¿no? Bueno, y si tuviera un cuarto término, ¿sí? Si fuera en R4, el que sigue sería X4 menos Y4 al cuadrado, y así sucesivamente. Si tengo N, el último va a ser X sub N menos Y sub N al cuadrado. ¿Está claro? ¿Hasta ahí estamos? Supongamos que esto sigue. Voy a hacer todo explícito. Ay, ¿por qué no querés? Ahí está. Más. Sí, eso quería. 3 puntitos, sigue. Y habría un último al final. No sé por qué, maldito. Ahí está. XN estoy diciendo menos IN. Ahí, al cuadrado. ¿No? Bueno. Todo esto, ¿lo puedo poner como una sumatoria en vez de expresarlo así tan largo? Y sí, ¿para qué voy a poner todo esto que es terrible lío? Para eso aprendieron en álgebra 1 a usar las sumatorias, ¿no? Sería la sumatoria de x sub i menos y sub i al cuadrado, ¿no? X sub i menos y sub i al cuadrado, x sub i menos y sub i, y va tomando distintos valores. ¿Y dónde va ese i? Y bueno, va desde el 1 hasta el n, que es eso que está puesto acá arriba. La sumatoria de igual 1 hasta n de x sub i menos y sub i al cuadrado. Es la generalización de la distancia que venimos trabajando desde geometría 2. ¿Sí? Esta la vimos en geometría 2, no en geometría 1. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy tratando de dilucidar acá? ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Sí. ¿No? Sí. Bien. Bueno, entonces en este caso, esta que es conocida, sí, y es la métrica usual o la métrica euclidia, también van a tener que demostrar, ¿sí?, que es una métrica. Acuérdense de agregarle las flechitas acá, me las comí, ¿sí?
saltearon porque estamos en RL. ¿Está bien? Eso va a quedar como ejercicio. En esta, el punto 3 es el que no pueden hacer, si yo no recuerdo mal, ahora me voy a fijar, que se los voy a pasar yo a ustedes después. Se los voy a pasar listos, ¿sí? Esperen que no sé dónde tengo. No sé si lo tengo bien ahora. Bueno, antes de terminar la clase les digo bien, ¿sí? Ahora me fijo. Bueno, y ahora quiero volver al 4, ¿sí? A esta métrica, ¿sí? Que es la métrica discreta. Perdón, ¿alguna otra duda de esto? ¿O más o menos me cacharon la onda con este? Está bien. Profe, ¿se entendió? ¿Entendió? Sí. Un poquito de este, ¿sí? X es un conjunto cualquiera no vacío, ¿sí? No sabemos qué conjuntos que tiene, pero por lo menos sabemos que algo hay en él, ¿sí? No es el vacío. Y D está definida de esta siguiente manera. La distancia de... Acá no son flechas, acá está bien puesto. Acá está mal nada más, ¿sí? La distancia de X a Y va a ser 1 si X es distinto de Y y va a ser 0 si X es igual a Y. ¿Está bien? Entonces, ¿toma valores reales? Sí, pero toma solamente 2. O vale 0 o vale 1. 0 en el caso de que considere el mismo, 1 si considero elementos distintos. ¿Está bien? Esta es la forma más rara, la más inconcebible de todas para nosotros. Porque como la distancia siempre va a ser 1. O siempre va a ser 0. ¿Está bien? Siempre que yo comparo la distancia entre dos cosas, y bueno, puede ser igual, puede ser distinta, pero no necesariamente tiene que ser 1 todas las veces. Bueno, esta es la más rara de todas porque esta métrica discreta devuelve como resultado solo estos dos valores. 0 si es el mismo, 1 si es distinto. ¿Está bien? Entonces, esto me va a llevar a analizar casos particulares. Este es el único, para lo que me preguntaba Paula hace rato, donde va a haber numeritos dando vueltas porque van a dar casos particulares que van a ser para el 0 o para el 1. ¿Está bien? Esta sería la más rarita de todas. Como decía, esta métrica se llama discreta, ¿sí? Y el espacio métrico que se genera a partir de ella, el espacio XD, recibe el nombre de espacio métrico discreto. ¿Sí? Todo un poquito más adelante también. Bueno, ¿se entiende esta definición de la función? ¿O hay alguna duda con eso? Acá está. Es una función definida por partes, ¿no? Pero esas también ya las han trabajado, supongo yo. Quiero pensar que están familiarizados, ¿sí? Sí, sí. Bueno, esperen que me fijo. Sí. Es la métrica. Tengo ahí, mandarme ahí. La de la métrica, la última, la euclidia, ¿sí? Que el punto 3 es muy probable que lo termine haciendo yo porque es bastante complejo, ¿sí? Tiene ahí como unos artilugios y hay que usar algunas cosas. Que ese sí, finalmente es probable que se los termine esa parte resolviendo yo. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda de lo que dije hasta acá? ¿Están muy perdidos? ¿Más o menos me captaron algo? Y yo ahora no ninguna. Después cuando lo empiece a hacer seguramente surgirán. Hay que masticarlo. Sí.